Bienvenidos mis apreciados y queridos hermanos al estudio número 6 del seminario de Apocalipsis. Estamos muy contentos porque estamos recibiendo muchas visitas en nuestros videos que estamos subiendo de cada uno de los estudios del seminario de Apocalipsis que estamos desarrollando para cada uno de ustedes. De manera que ahora nos toca estudiar el número 6. Vamos apenas por el número 6 y nos hace falta muchos otros estudios de esta serie que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Hoy nos toca hablar acerca del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pero antes de ir al meollo de nuestro estudio, quiero invitarles para que se puedan suscribir a nuestro canal, puedan formar parte de nuestra comunidad a través de nuestro número de WhatsApp. En nuestras redes sociales como Facebook también nos pueden buscar y entonces podamos seguir compartiendo con ustedes estos estudios que son tan maravillosos y tan profundos de la profecía bíblica. Ahora bien, vamos entonces rápidamente a entrar a nuestro estudio el día de hoy, que tiene que ver de Pérgamo. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Vamos a iniciar con una oración antes de comenzar, mis hermanos. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque en este día nos permites la vida y porque a pesar de todo, Señor, aún nos sigues viendo como hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estudiar tu palabra en esta hora y que sea de bendición para cada oyente, para cada persona a la cual alcanza el contenido de este mensaje. Perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Una de las cosas importantes que tenemos en la Biblia es precisamente entender que el texto nos llama la atención, que va dirigido directamente a una iglesia que se llama la iglesia de Pérgamo. Yo quiero con ustedes compartir, primeramente, hacer un pequeño repaso de este contenido, porque recuerden ustedes que ya hemos estudiado dos de las anteriores iglesias. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Éfeso, en orden inverso. Esas son las dos iglesias que hemos estudiado anteriormente. Hemos dicho que el mensaje profético a las iglesias es un mensaje que tiene que ver directamente con periodos de tiempo. Sí, periodos de tiempo mediante el cual el pueblo de Dios estaría atravesando. En cada época de la historia siempre ha habido un remanente, un pueblo de Dios fiel. Lo vimos cuando estudiamos el mensaje a Éfeso, también lo vimos cuando estudiamos el mensaje a Esmirna. Cómo a pesar de las persecuciones, a pesar de todos los intentos por desaparecer y erradicar a la iglesia del Señor, esta se mantuvo. Aunque una mayoría apostató, siempre hubo un remanente fiel a los mandamientos del Señor. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes es precisamente el mensaje a Pérgamo, que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2 y el versículo número 12 en adelante. Nos dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice: yo conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Con todo permaneces fiel a mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac, a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciera o al que venza, le daré del maná escondido y una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo que conocerá solamente el que lo recibe. Este mensaje es precisamente directamente a una iglesia que estaría comenzando a tener problemas. Básicamente se divide en tres partes. En la primera parte, este mensaje está hablándonos acerca de que era una iglesia en donde se ubicaría el trono de Satanás. Luego dice que tiene algunas cosas contra ellos. Número 1, los que sostenían la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a comer carne sacrificada a los ídolos. Y número 3 dice que aquellos nicolaitas que enseñaban a que la fornicación era parte, o el adulterio era parte de la vida y que debía ser aceptada en la iglesia. Finalmente, lo que tenemos es que en ese periodo había un grupo de creyentes a quienes se identifica como los Antipas. Ya vamos a hablar de ello enseguida. Y finalmente son sacrificados. Bien, esas son las tres partes. Finalmente se habla en una cuarta parte acerca del premio que Dios está preparando para aquellos que desean permanecer fieles a Dios a pesar de las circunstancias y de los problemas que tengan que enfrentar. Ahora bien, esto es interesante porque la palabra Pérgamo significa elevación, significa altitud. Esto precisamente porque estaba situada encima de una colina a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Si ustedes ven la posición geográfica de las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3, van a encontrar que tiene una semejanza a un candelabro. Es decir, el Señor Jesús, en la visión que tiene Juan en el capítulo 1, el Señor Jesús se movía entre los candelabros, entre los 7 candeleros. Y cuando vemos la posición geográfica de las 7 iglesias del Asia Menor, vamos a ver ese parecido a un candelero. Ahora bien, todo esto tiene una simbología que debe caracterizar a la iglesia del tiempo y del periodo en que se desarrolla. Por ejemplo, la ciudad de Pérgamo llegó a conocerse como el trono de Satanás. ¿Por qué razón? Porque antes de Cristo, allá por el año 133 antes de Cristo, esta ciudad llegó a ser la capital del Imperio Romano. Al ser la capital del Imperio Romano, prácticamente, y al conocer el significado del capítulo 12 de Apocalipsis, vamos a entender que todas las órdenes procedían de Roma. Cristo mismo, Jesús, fue muerto por orden de las autoridades romanas que dirigían en Jerusalén, además de las autoridades religiosas, por supuesto. Todas estas órdenes a partir del año 64 de persecuciones contra los cristianos procedían precisamente del Imperio Romano, y la capital de la provincia del Asia Menor estaba precisamente en Pérgamo, aunque hubo otras también. Sin embargo, a esta ciudad se le conocía entonces como la ciudad del trono de Satanás, por su altitud, por donde estaba situada, por ser la capital de la provincia romana. Ocupaba este privilegio de donde salían todas estas órdenes contra los cristianos de aquella época. Ahora bien, no solamente era una ciudad, sino que era un centro de idolatría. Básicamente esta ciudad era célebre por su esplendor arquitectónico y su influencia cultural, y contaba con la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo, con más de 200,000 volúmenes en papiro y pergamino. Dicho sea de paso, la palabra pergamino viene precisamente de Pérgamo,
porque allí estaba la biblioteca más grande de pergaminos o de documentos en pergamino. Pero más allá de su fama intelectual, era un centro de culto idolátrico intensamente activo. Ahí se levantaba el grandioso altar de Zeus y el templo de Asclepio, que estaba representado por una serpiente. Ya ustedes sabrán lo que dice el capítulo 12 de Apocalipsis, que el antiguo dragón o el dragón del capítulo 12 es la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Ahora, todo esto tenía una simbología profética. En el panorama profético, Pérgamo representa el período desde la conversión nominal del Imperio Romano al cristianismo hasta la supremacía eclesiástica de Roma. Eso tiene fecha. Y es desde el año 313 cuando terminan las persecuciones contra los cristianos por decreto del emperador Constantino, hasta el año 538, cuando finalmente vuelve a Roma la supremacía religiosa, ya no en forma de imperio o de emperador, sino en forma de iglesia, en forma de obispo, en forma cristiana, eclesiástica. Durante este tiempo, es decir, del año 313 al año 538, la iglesia fue elevada al favor del Estado, pero a un alto costo. La fidelidad doctrinal fue sacrificada en el altar de la conveniencia política. La iglesia comenzó a morar donde está el trono de Satanás. Sí. Es decir, debido a que en el trono de Satanás se tenían altares dedicados a figuras idolátricas y paganas, pues básicamente cuando la iglesia comienza a aceptar doctrinas paganas dentro de su estructura, dentro de su sistema de adoración, entonces a partir de ese momento la iglesia simbológicamente o simbólicamente comienza a morar en el trono de Satanás, comienza a adorar a todo aquello pagano que se había cristianizado. Y es que es interesante porque comienzan a haber ciertos cambios. En el año 321 comenzó a haber un cambio, que ya lo vamos a ver más adelante, cómo esos cambios vinieron a afectar a la adoración en la iglesia. Es interesante que la iglesia comienza su historia después del año 313 en el umbral del trono pagano, literalmente. Fíjense que antes del año 313, básicamente después del año 64 después de Cristo, la iglesia comenzó a ser perseguida. La iglesia no tenía ni templos, no tenía nada, porque andaban huyendo por las cuevas, por las montañas, se reunían en casas particulares. Una triste realidad. Y los últimos 10 años, del año 303 al año 313, fue en realidad una persecución la más terrible, donde miles de cristianos diariamente eran sacrificados como deporte en los coliseos romanos. Eran crucificados, eran lapidados, eran de todo tipo de muerte en esos últimos 10 años. Sin embargo, a partir del año 313, la estrategia del imperio cambió de perseguir a no perseguir a nadie, y aquí es cuando comienza la iglesia a imitar al mundo, a imitar lo pagano, a construir iglesias suntuosas, templos grandiosísimos, esculturas preciosas, e incorporar dentro de ella precisamente imágenes, esculturas como medio de adoración. Esto es terrible. Así que Pérgamo representa la etapa de la iglesia cristiana que va desde el Edicto de Milán, que fue firmada por el emperador Constantino en el año 313, hasta el establecimiento del poder papal en el año 538, cuando la iglesia pasó de la sangre del martirio a la seducción del trono. Claro, en este periodo de Pérgamo es cuando se dan esos cambios y se consolidan ya después entre el año 538 hacia adelante. Ahora bien,
En el año 380 ocurre un nuevo edicto que se conoce como el Edicto de Tesalónica, firmado por el emperador Teodosio, en donde allí se ofreció a la iglesia el apoyo del imperio, su reconocimiento y privilegios, pero también sus contaminaciones. La persecución no logró destruir la fe. Entonces el enemigo cambió de estrategia y él empleó el halago y la política. Y aquí en este periodo es cuando surgen los famosos personajes de renombre, líderes con mucha fama y con mucha influencia y con muchas alianzas políticas, a tal punto que la adoración que antes exigía el emperador ahora era dada a los clérigos, a las autoridades clérigas de la iglesia. Todo esto era parte de un cambio sustancial que se estaba llevando a cabo en la iglesia, sin los cuales no podría ser parte del imperio. Así que comenzó todo esto a suceder, como esta alianza finalmente se dio hasta el año 392, porque había oposición a esas decisiones, porque claramente la iglesia estaba dividida. Había un grupo que accedía a este tipo de alianzas y había otro grupo que no accedía a este tipo de alianzas porque quería permanecer fiel a las normas y a los mandamientos del Señor. Luego tenemos la corrupción doctrinal. Fíjense ustedes, primero del martirio al trono, luego la alianza con el imperio y ahora sí que comienza, después del año 392, una corrupción doctrinal espantosa. Claramente porque después comienzan algunos concilios de altísima influencia política imperial, como el concilio de Nicea, y podríamos hablar de otros concilios en el quinto siglo, cuando se da una corrupción doctrinal grandísima. Así que se introdujeron doctrinas que no nacieron en el Evangelio, sino en las filosofías griegas y ritos paganos. El bautismo por inmersión se dio ante las aspersiones. El día del sol fue exaltado por sobre del día de reposo, que era el sábado o el séptimo día. Y los líderes asumieron títulos de dignidad imperial. Así que también se les asignaba alguna dosis de adoración. Todo esto era increíble lo que estaba sucediendo. Ahora, fíjense lo que nos dice aquí. La seducción de Balaam eran dos doctrinas de error. Y aquí nos va hablando un poco de cuáles eran esas doctrinas que la iglesia comenzó a adoptar, que se habían originado en el paganismo. Todo esto era completamente una apostasía en todo su esplendor. Ni los apóstoles, ni Jesús, ni los apóstoles, ni los discípulos de los apóstoles en el segundo siglo enseñaron todo esto, sino que son enseñanzas que comienzan a partir del año 313, cuando la persecución contra los cristianos dejó de existir. Y la iglesia se relajó, comenzaron los templos suntuosos, aparecieron líderes clérigos que accedían a adoración por medio de imágenes, y etcétera. Tenemos un largo etcétera. Primero vamos a hablar acerca de la pérdida de las escrituras como norma. Abandonaron completamente la palabra de Dios como única autoridad. Aquí es cuando surge la idea y la doctrina, el dogma católico precisamente, cuando por encima de la Biblia debía estar la interpretación de la iglesia. Miren qué increíble. Todo esto surge después del año 380, cuando la iglesia se une al Estado, cuando la iglesia se une al imperio. La iglesia entonces, como está metiendo mucha doctrina de origen pagano, entonces dicen, bueno, aquí nos van a agarrar en la vuelta. Tenemos que cambiar la metodología. Vamos a decir que la Biblia no es la última autoridad en cuanto a interpretación, que es la iglesia la que tiene la última autoridad. Y de esa manera la iglesia quitó las escrituras como la norma,
como la palabra única de la autoridad divina. Luego tenemos en el año 321, la exaltación del domingo sobre el sábado como día del sol, en una influencia por la veneración del día del sol. Pero no solamente, luego pasó a ser dies dominis, que quiere decir que era un día de veneración, era un día de adoración. Después vamos a encontrar el nacimiento del clericalismo. ¿Qué fue esto? Fue prácticamente el surgimiento de figuras cléricas en todas partes a donde había llegado el evangelio, figuras influyentes tanto políticamente como religiosamente, que eran las figuras que habían adoptado todo este sistema de adoración pagana, que había abandonado la Biblia como la única palabra inspirada y de autoridad. Estas figuras prácticamente tenían el beneplácito y la autorización de Roma. Eran ellos los que dirigían en sus ciudades, en sus provincias, cómo se debía dirigir la adoración en los templos suntuosos. Estas figuras cléricas fueron las que llegaron a conocerse como los obispos, que eran personas aliadas del imperio y que finalmente terminaron sustituyendo al emperador. Este sistema de clerical comenzó a hacer veces de intercesión ante Dios. Es decir, que la intercesión de Cristo en el cielo no era suficiente. Se necesitaba la intercesión de un ser humano también. Imagínense ustedes. Todo esto era parte de un sistema de apostasía claramente en el tiempo de Pérgamo. Luego comenzó el culto a los santos y a las reliquias. Es decir, que en los templos suntuosos comenzaron a colocarse reliquias, no solamente de los clérigos que morían, sino también de los apóstoles, de María, porque también se introdujo el culto a María, la intercesión de María y demás. Todo este sistema de adoración se introdujo dentro de la iglesia, el culto a los santos y reliquias. Y entonces, como el sacrificio de Cristo, y valga la redundancia que es un modo de sarcasmo, no era suficiente en el cielo, entonces los que morían y que iban al cielo, que esta es otra creencia que fue cristianizada, los santos que morían iban al cielo, ayudaban a Cristo en la intercesión. María ayudaba en la intercesión de Cristo y todos ayudaban en la intercesión de Cristo. Prácticamente Cristo no era suficiente como intercesor. Y toda esta creencia paganizada literalmente había entrado en la iglesia y había sido aceptada en la iglesia. Y en los lugares donde no era aceptada, pues era impuesta. Y los que no la aceptaban, los que la rechazaban, eran obligados o eran muertos. Luego vamos a hablar acerca de otra de las doctrinas que fueron introducidas, como la transustanciación embrionaria. Es decir, que cuando se celebraba la cena del Señor, la enseñanza era que el pan que se estaba comiendo era literalmente el cuerpo de Cristo y que el vino que se estaba tomando era literalmente la sangre de Cristo. De esta manera, era una doctrina pagana. ¿Por qué razón? Porque entonces el sacrificio de Cristo como único, según la carta a los Hebreos, y suficiente para para el perdón de nuestros pecados, ya no era suficiente. Ahora era necesario que el sacrificio de Cristo se realizara cada semana. ¿Por qué? Porque al hacer literal el pan por el cuerpo de Cristo y el vino por la sangre de Cristo, Cristo estaría muriendo cada domingo que se reunían para adorar las imágenes. Todas estas doctrinas paganas entraron a la iglesia
Y de esta manera la iglesia se vio en una división grande. Unos que aceptaban estas doctrinas y otros que no. Y algunos, donde no era aceptada, pues era impuesta por la fuerza. Qué tremendo. Así que como Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, pero lo condujo a idolatría, durante la era de Pérgamo, el enemigo halló un camino más sutil. No la persecución, eso ya había quedado obsoleto. Ahora era la corrupción desde adentro, mediante la mezcla de lo santo con lo profano. ¿Te recuerda algo esto? Bueno, es que prácticamente la estrategia no falló en aquel tiempo y hoy tampoco vuelve a fallar, porque lo que no puede lograr por la fuerza lo hace corrompiendo lo santo desde adentro. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando vemos en nuestras iglesias tanto pecado trayéndose desde afuera, doctrinas, formas de adorar. Hace unos días vi un video de cómo en unos camporí de jóvenes ahora se salta, se brinca, se hace de todo. ¿Por qué? Porque estamos intentando imitarlo de afuera, traerlo de afuera adentro de la iglesia, llamar a lo profano santo. Ahora bien, la doctrina de Balaam profundizando en el error. Fíjense que en el año 431 después de Cristo, se proclamó a María como Madre de Dios, lo que llevó a un aumento en su veneración y en la atribución de roles intercesores, reflejando influencias de cultos paganos a diosas madre. Prácticamente todo esto era un paganismo disfrazado de cristianismo. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que cuando estudiamos el mensaje a Éfeso, en Éfeso tenían a la diosa Diana. Pues bueno, en Corinto tenían a la diosa Afrodita. Lo que sucede es que los griegos le llamaban Afrodita y los romanos le llamaron Diana. Pero en distintas culturas se le fue llamando de diferente nombre. Pero era la misma Semiramis con Tamuz como niño. ¿Qué significa esto? Que allí en el 431, en el concilio de Éfeso, ahora se proclama a la misma diosa pagana de Semiramis, de Afrodita y de Diana como la Virgen María, Madre de Dios, y esto llevó a que ahora era más aceptada dentro del cristianismo y adoraban a esa imagen en los templos, y desde allá viene ese paganismo de la adoración a María. Ahora, recordemos que el único que debe ser adorado es Dios, y a través de Cristo Jesús, por medio de nuestra asistencia a la iglesia y adorar en lo secreto, en nuestra casa, cuando oramos al Señor, la dirigimos a Él. Sin embargo, todo este tipo de adoración pagana se había visto hasta este momento en el paganismo, pero no en el cristianismo. Luego veremos acá la jerarquía eclesiástica. La figura del obispo de Roma adquirió prominencia hasta convertirse en el pontífice máximo, título tomado de los emperadores paganos, sentando las bases para el surgimiento del sistema papal profetizado en Daniel 7. Es decir, que este sistema de la figura de obispo de Roma fue teniendo mayor relevancia hasta que se conoció como el pontífice máximo o santo pontífice, que era, o el sumo pontífice, que era el título imperial hasta que fue otorgado directamente al pontífice de Roma en el 538. Así que tenemos también la confesión de pecados a sacerdotes humanos. Cuando leemos el libro de Hebreo, vamos a darnos cuenta que el único digno al que debemos confesar nuestros pecados es Cristo Jesús. El problema es que como ya se habían deshecho de la Biblia como la única palabra inspirada y autoridad divina, ahora era muy fácil introducir cualquier doctrina. Y ahora aparece la práctica de la confesión privada a un sacerdote humano.
y que esto fue establecido oficialmente en el siglo IV en el Concilio de Letrán. En el 2015, en 1215, se impuso la obligación de la confesión anual para todos los fieles. Poco a poco esta creencia fue alcanzando mayor popularidad hasta ser popularizada e instituida finalmente en el año 1215. Y como hemos dicho, el cambio del día de reposo. La observancia del domingo fue oficializada por Constantino en el año 321 después de Cristo. Y en el concilio de la Odisea del año 363 al año 364 después de Cristo, prohibió la observancia del sábado, cumpliendo la profecía de Daniel 7:25 sobre un poder que cambiaría los tiempos y la ley. Qué interesante, mis queridos hermanos. Ven, todo esto es parte de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia entre los años 313 después de Cristo al año 538. Pero, mis queridos hermanos, la Biblia también habla de la espada, el maná y la piedra. Es el llamado de Cristo a esta iglesia de Pérgamo. La espada del juicio. Cristo declara que peleará contra los portadores del error con la espada de su boca. Esa no es una guerra carnal, sino una confrontación doctrinal y espiritual. El juicio comienza por el pueblo de Dios y la palabra será la norma por la cual todos serán pesados en balanza. Es decir, mis queridos hermanos, quienes insisten en permanecer en el error introducido en la Edad Media y que siguen ahora en este tiempo viviendo en él, asumiéndolo como verdad, serán enfrentados y confrontados al juicio del Señor que brota de la palabra de Dios, que es la Biblia. Luego nos dice que también el maná escondido, los que sean fieles, al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido. El maná fue el alimento celestial con que Dios alimentó a Israel en el desierto. En la era de Pérgamo, cuando el pan de la verdad era mezclado con la levadura del error, Cristo prometió a los fieles un alimento secreto. Es decir, que el Señor, a pesar de esta confusión doctrinal y de tanto paganismo entrando a la iglesia en este periodo profético, el Señor prometió sostener a sus fieles y aunque eran muy pocos, los sostuvo. Pero es que esa promesa nos es dada a nosotros también. Es decir, que nos tiene reservado el Señor ese maná escondido, que quiere decir que es la promesa de sustentarnos con su verdad, con la palabra. En estos tiempos de confusión, el llamado sigue siendo salir de ella, pueblo mío, como nos dice Apocalipsis 18:4. Y luego nos dice que nos dará una piedrecita blanca. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Esta imagen representa la gracia justificadora que Cristo otorga a quienes le permanecen fieles. El nombre nuevo habla de identidad transformadora, de un carácter redimido que el Señor da a quienes permanecen fieles a su palabra, a sus mandamientos. Por eso es que es importante, mis apreciados hermanos, ser fieles a Dios en este tiempo de confusión, en este tiempo cuando lo profano está siendo aceptado dentro de la iglesia. Por eso es que es importante mantenernos fieles, estudiar las profecías, estudiar la verdad apostólica, la verdad bíblica, para que no seamos descarriados en tiempos de confusión. Luego el mensaje de Pérgamo nos habla de Antipas, el mártir fiel y símbolo de resistencia. Es decir, que en este periodo del año 313 al año 538,
después de Cristo, el Señor nos habla de que habría un pueblo fiel, aunque pequeño, pero fiel. Y Él lo compara con Antipas. Cuando nosotros revisamos la historia, no encontramos a ningún personaje con ese nombre de Antipas, lo cual nos quiere decir que necesitamos entenderlo de manera simbólica. Ahora, fíjense qué interesante que el nombre de Antipas significa contra todos o contra los papas. De hecho, anti quiere decir contra y pas es un diminutivo de papas. En otras palabras, antipapas eran los que se oponían a las figuras clericales, al obispo de Roma, que había torcido, que había sustituido la palabra de Dios por la tradición y autoridad de la iglesia. Los que habían aceptado el cambio del día de reposo, los que habían introducido imágenes, confesión de pecados a un ser humano, intercesión de María, todas estas doctrinas que fueron introducidas al cristianismo, era contra ellos que estaban en contra. Por eso el término Antipas quiere decir los que estaban en contra de estos líderes que estaban descarriando al pueblo de Dios y que habían cometido apostasía, introduciendo todo tipo de doctrina pagana en la iglesia. Luego nos dice que da un testimonio de fidelidad. Mi testigo fiel, dice. Antipas, el testigo fiel, representa a quienes resistieron la corrupción a pesar de los halagos romanos, a pesar de todo lo que les ofrecían, templos suntuosos, comodidades y todas las conexiones políticas necesarias. Se mantuvieron fieles y no cedieron ante la corrupción. Luego, este grupo nos ha dejado un legado espiritual. Es un símbolo del remanente que no se doblegó en el tiempo de Pérgamo. Sin embargo, sabemos bien que también se le llama mártir. ¿Y por qué se le llama mártir? Porque al estar en oposición directa contra la iglesia corrupta de aquella época, recibieron como recompensa el martirio, fueron ejecutados, fueron asesinados, fueron, diríamos ahora, los primeros asesinatos del imperio en colaboración con la iglesia. Esto es tremendo. En medio de la apostasía de Pérgamo se levantaron fieles como Antipas, mártir mencionado en el mensaje apocalíptico. Aunque poco se sabe históricamente de él, sabemos que su nombre y testimonio representa a aquellos que resistieron valientemente la corrupción que se infiltraba en la iglesia. Antipas encarna a los fieles que no doblaron sus rodillas ante Baal, ni cedieron ante el compromiso con el error, aunque ellos les costara la vida. Su ejemplo nos recuerda que siempre existe un remanente fiel, incluso en las épocas más oscuras de la historia eclesiástica. Y hoy no es la excepción, hermanos míos. Hoy necesitamos Antipas en la iglesia, sí. Aquellos que se oponen a la adoración falsa, a aquellos que se opongan a aquellos himnos que traen de afuera de la iglesia, movidos para ser cantados en la iglesia como si estuviésemos en el mundo. Si necesita la iglesia de hoy Antipas que se opongan a aquellas figuras de liderazgo femenino, al pastorado femenino en la iglesia. Sí, necesitamos Antipas que se opongan a todo aquello que el mundo lo ve bonito y que algunos líderes lo ven igual y que lo introducen en la iglesia pasando por alto la máxima autoridad espiritual que es la Biblia. Tengamos en cuenta que vivimos tiempos muy confusos y en estos tiempos confusos el enemigo busca cómo confundir, descarriar e introducir
todo este conocimiento pagano dentro de nuestra iglesia. Mis queridos hermanos, la llama de Pérgamo en los últimos días prácticamente se repite la profecía. Vivimos en la hora de la repetición profética. Una vez más, las doctrinas de Balaam se revisten de modernidad. La idolatría se disfraza de cultura y la mezcla del hierro y del barro se presenta como progreso espiritual. Así se presenta en las iglesias. Sin embargo, Dios llama a su pueblo remanente. Y así como en Pérgamo, el trono de Satanás parece firme en el testimonio fiel, no ha sido apagado. El testimonio fiel no ha sido apagado, aun cuando parece que estamos viviendo en el trono de Satanás. Aún hay quienes no doblan rodilla ante Baal, que no se postran ante los ídolos de tradición, ni ante los decretos del dragón. La promesa del Señor es fiel. El mensaje a Pérgamo es carta viva del cielo al pueblo que espera el regreso del esposo. Es amonestación ardiente, promesa gloriosa, espada que limpia, pan que alimenta, piedra que corona. Despierta, iglesia, iglesia del Dios viviente. Afirma tus pasos en la roca eterna. El trono de Satanás será derribado y el trono del Cordero será exaltado para siempre. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, nos dice Apocalipsis 3:11. El llamado del Señor, mis apreciados hermanos, es para que tú hoy puedas tener la oportunidad de ser fiel a Dios, la oportunidad de ser un ser, una persona que no doble rodillas ante toda la seducción que el mundo trae. El Señor espera que tú seas parte del único pueblo que no se deja llevar por las doctrinas paganas que están siendo introducidas. ¿Y cómo? Identificándonos con Antipas. Y aunque sabemos que el fin de Antipas fue trágico y lo mataron, y aunque sabemos que en este tiempo a los que se opongan a tales cosas serán vistos como los equivocados desde adentro de la iglesia, necesitamos permanecer fieles a la palabra de Dios, fieles a sus mandamientos, fieles a su palabra. Y entonces la promesa será nuestra, un nombre nuevo, una piedrecita blanca. Seremos coronados de justicia, porque nuestra fidelidad a Dios es por medio de su gracia. No porque haya bueno algo en nosotros, sino porque nosotros hemos sido revestidos de la justicia de Cristo Jesús. Que las enseñanzas de la iglesia de Pérgamo nos ayuden ahora a nosotros a consolidar nuestra fidelidad por medio de la gracia y la justicia de Cristo a esos mandamientos hermosos que Él nos dejó como guía. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a permanecer fieles a su palabra. Nos vemos en nuestro próximo estudio.